Pues ya estamos en Navidad y con el espíritu navideño recibimos a Ignacio para que nos cuente muchas cosas. Un sevillano con mucho arte, todo hay que decirlo, siempre en defensa de la autoridad y de la libertad del médico. ¿De dónde te viene esto, Ignacio? Lo que te he comentado, yo hice medicina en el año 82, precisamente porque era una profesión liberal, una profesión de servicio a los pacientes, a los más necesitados, y claro, ese fue el motivo de estudiar una carrera, fíjate, que dura 12 o 14 años. Hoy día las nuevas generaciones yo creo que no están por la labor, ¿eh? Y fíjate qué chasco me llevé cuando me di cuenta con la ley del 86 que no, que el médico iba a dejar de ser un profesional libre, una profesión liberal, e iba a pasar por una ley general del Estado a ser, no sabemos todavía lo que es, si un funcionario, un estatutario, una pieza en el sistema que tiene que engranar, pero que ha perdido totalmente su autoridad, su libertad y su independencia. Y fijaros, el gran perjudicado es el paciente, porque ¿qué queremos? Médicos libres, empoderados, con autoridad, que no obedezcan criterios, por ejemplo, de gerente o criterios económicos y que solamente defiendan el interés del paciente. O queremos un médico obediente, que obedezca órdenes, que se venda al sistema, porque al final te vende a un sistema. Yo creo que ahí el paciente es el que sale perdiendo. Por eso nuestra organización habla de médicos de ejercicio libre. Esos son los modelos que funcionan en el resto de Europa. Es que España se empeña en un modelo Beveridge y no sabemos si es por la ideología política reinante o por en fin, no lo sabemos. Pero lo cierto es que en otros países funciona muy bien el ejercicio médico libre. Los médicos son absolutamente, la mayoría, autónomos, en Francia, en Alemania, y les va bastante mejor que aquí en España. Presidente también de APOE, de Unipromel, me imagino que una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Cómo nace entonces Unipromel? No, fue muy sencillo. Copiamos un modelo que funcionaba con los médicos anestesistas, con los anestesiólogos, que llevan más de 25 años unidos, y desde mi cargo de vocal en Andalucía, en Sevilla, pues quizás en la OMC, pues nos dimos cuenta que desde las organizaciones colegiales teníamos muy poco recorrido en este reequilibrio de fuerza entre los actores que operan en la sanidad, porque los colegios realmente, y en el de abogados pasa lo mismo, no acaban de meterse, digamos, en terrenos sectoriales, o sea, no opera como un sindicato. Finalmente decidimos crear una asociación de oftalmólogos, que salió muy bien en el 2017, y un poco después decidimos ampliarla a todos los médicos españoles de ejercicio libre de la sanidad privada, que son algo más de 50.000, ¿eh? No estoy hablando de un colectivo pequeño, somos muchos y hacemos casi el 40% de toda la actividad sanitaria de España, me refiero de la España urbana, vamos a decir, no de la España profunda, vaciada, pero de las zonas que todos conocemos, Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga. Más del 40% lo hace de la actividad médicos de ejercicio libre y la sanidad privada. Ignacio, desde que se constituyó en 2019 Unipromel, ¿cuál ha sido la evolución? Bueno, ha sido una evolución que a todo el mundo le ha sorprendido, porque con una pandemia, con la COVID de por medio, en muy poco tiempo prácticamente nos fuimos a 2.000 socios. Tened en cuenta que aquí no hablamos de una colegiación obligatoria, que hay que pagar sí o sí, aquí paga el médico voluntariamente. Incluso nuestra agencia de medios de comunicación nos decía que tenía muchísimo mérito tener 2.000 socios prácticamente en un año. Y ahora estamos representando pues cerca de 8.000. Hombre, ya estamos dentro de un índice de representatividad superior al que tienen muchos sindicatos y muchas organizaciones, que si de verdad publicaran la verdad sobre sus afiliados, probablemente no tendrían a lo mejor ni el 1% del colectivo al que representan. Nosotros ya sí. Hay provincias donde tenemos el 40% de los médicos que operan en el sector privado, y eso creo que ya nos debería de dar el reconocimiento por parte del resto de actores, ¿no? Tal cual. Imagino que has hablado del COVID, hubo un antes y un después a partir de ahí, ¿no, Ignacio? Sí, mira, el COVID fue dramático, pero también nos abrió los ojos a muchos médicos, ¿eh? O sea, hay un antes y un después del COVID. En la sanidad pública quizás ha sido a peor, y yo creo que tiene mucho que ver con el estado depresivo general que hay en la sanidad pública. Pero en la privada nos ha quitado la venda de los ojos. Oye, resulta que hemos colaborado, que nos hemos jugado la vida. También gente que yo iba en urgencia, a ver urgencias a mi hospital en época de pandemia, que no salía nadie de su casa. Y yo no tengo un sueldo público, y muchos médicos privados aquí en Madrid han colaborado
y creo que lo han hecho muy bien. ¿Qué ocurre? Que esperábamos después del COVID un reconocimiento. Que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido, No ha por lo llegado. menos sentarse con nosotros, decirnos, vamos a ver, doctores o queridos médicos, ¿qué os preocupa? ¿Qué os podemos dar para haceros la vida un poquito mejor y para que atendáis mejor a los pacientes? ¿Qué va? Ha pasado el COVID, hemos vuelto a los vicios de siempre y, por desgracia, al maltrato de siempre. Entonces eso es lo que ya finalmente nos ha movilizado, ¿eh? ¿Qué hitos se han conseguido? Que ya veo que este de sentarse a negociar no se ha conseguido, pero me imagino que otros hitos se habréis conseguido. Hombre, el primero que ya sí somos una organización patronal y profesional, faltaba una pata en la mesa. Las compañías aseguradoras tienen su patronal, los hospitales tienen la suya, bueno, el sistema público tiene sus consejerías, pero los médicos realmente no estamos representados. En la pública sí, porque existen los sindicatos, pero en la privada no teníamos una organización como tiene cualquier colectivo de profesionales. Todo el mundo tiene una patronal. Primer hito, ahora la tenemos y en menos de 3 años. El segundo hito, hombre, algo muy importante, que es el reconocimiento de los organismos reguladores. Nos conocen en Dirección General de Seguros, nos conocen en el Ministerio, en las consejerías, nos conoce competencia. Hemos conseguido un cambio normativo en el Parlamento Europeo bajo la denominación de estas directrices europeas sobre el trabajador autónomo, y ahora nos ha contestado Competencia Española que efectivamente los médicos, aunque seamos autónomos, tenemos derecho a tener nuestra organización y negociar colectivamente, no uno a uno, porque claro, un médico contra un gigante, que puede ser un grupo hospitalario o una gran compañía, no tienes nada que hacer. Pero, por ejemplo, los 200 médicos de Toledo unidos sí pueden negociar de tú a tú con cualquier compañía, con cualquier grupo hospitalario. Ese es el mayor hito que hemos conseguido en solo 3 años. Ignacio, hablas de relaciones institucionales, sí, como UNESPA, ASPE o IRIS, que por cierto les recuerdo a todos nuestros oyentes que el próximo 24 de enero estará con nosotros su directora, Marta Villanueva. Valga la redundancia, ¿qué tipo de relaciones tenéis con ellos? Pues mira, quizá estamos esperando que se formalice ya de una vez por todas el reconocimiento tanto de UNESPA como de IDIS como de ASPE. Realmente hemos tenido buena relación con cada uno de sus presidentes, con Carlos Rus, con el señor Abarca, el doctor Abarca. ¿Qué ocurre? Yo creo que es un cierto temor a que viene un actor nuevo con el que no contaban, porque insisto, el médico para estas organizaciones es necesario, pero es un peón, es un engranaje. Bueno, los médicos sabemos que están ahí y que no protestan. El médico trabaja, ve a sus pacientes y después tiene alguna afición donde se evade y donde se le quita un poco el síndrome en fin, del estrés laboral que significa ser médico. El pádel, el golf, la música, el cine, lo que queráis. ¿Por qué no nos reconocen? Pues yo creo que porque nos temen, fíjate, Marc, porque un colectivo médico organizado como puede ser Unipromel, estamos en 8.000 médicos. Yo calculo que ellos lo que no quieren es que lleguemos a 20.000 o a 25.000, porque probablemente en un sector que va de médicos, ¿quién piensa, nuestros pacientes, quién debe de poner las normas? ¿Usted quiere ir a una sanidad donde las normas las pongan sociedades mercantiles, sociedades de capital? ¿O usted iría mucho más tranquilo a la sanidad privada? Oiga, ¿aquí quién manda? Pues aquí manda los médicos y por supuesto el paciente, que es el que paga. Esto es una relación de médicos y pacientes. Estamos encantados de que otros actores de capital pues ganen dinero con nosotros, pero las normas las dictamos nosotros. Eso es lo que yo creo que el discurso ha movido un poco a ponerse a la defensiva. Pero bueno, es inevitable, nos tendrán que reconocer, verás, por lo civil, ¿verdad, Manuel? O por lo penal, ¿no? Como mira, acaba de decir Manuel, te ha nombrado, te deja la pelota, ¿no? O por lo penal o por lo civil, tendrán que reconocerle. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que esto es un proceso que afortunadamente en los últimos años, es decir, empieza a tener otro cariz, otros visos, y que no es moderno. Es decir, esto es un cáncer desde hace 1000 años, ¿no? Es decir, yo creo que desde que una compañía de seguros, porque son compañías de seguros, aplican los criterios actuariales y de cálculo de pólizas, a todos los sectores, pues claro no es lo mismo el profesional que está prestando ese servicio en un sector que en otro. Y no es lo mismo el servicio que presta ese profesional que el servicio que presta otro. Es decir, cuando estamos hablando de temas de salud, obviamente eso no puede ser equiparable a una póliza multirriesgo de hogar.
Lo digo así de claro porque es Por que ejemplo. es así, ¿no? Que decir, evidentemente, entonces no se pueden aplicar los mismos criterios. Y si además partes de la base, que es un error histórico, que decir, que yo critico muchas veces, de convertir el contrato con el médico en un contrato de adhesión, es decir, en el que el médico tiene capacidad negociadora cero. Lo único que le dan, es decir, que a muchos de los oyentes no sabrán lo que es, pero el doctor sí lo sabe, que son las claves. Es decir, que al final las claves es para el médico su independencia de alguna manera, pero también su esclavitud. Claro. Porque decir, si quieres claves, pasas por lo que yo te estoy imponiendo. Y si no pasas por lo que te estoy imponiendo, te olvidas de las claves. Y ahora con el riesgo además de que las claves empiezan a dar a los grupos hospitalarios. Correcto. Y no a los profesionales, ¿no? Con lo cual la cosa es complicada. Pero yo creo que esto tiene un recorrido corto. Es decir, corto porque no es posible sostener servicios, es decir, sanitarios, es decir, a un coste simbólico, es decir, que es el que se paga al profesional sanitario, ¿no? Y no se puede mantener calidad asistencial, que es lo que hay que tener en beneficio de los pacientes, es decir, con ese coste simbólico o con ese pago simbólico. Si queremos tener un sistema sanitario, en este caso privado, de calidad, con profesionales muy formados y de magníficos profesionales como tenemos afortunadamente en España, yo creo que el sistema tiene que cambiar sí o sí. Y cambiará mediante la negociación y el acuerdo, que yo creo que es siempre el escenario mejor posible, y eso lo he comentado muchas veces con el doctor, ¿sí? Decir, sí, o si no, tendrá que cambiar a golpe de pleito sentencia, pero entonces, mala fórmula de cambio. Yo soy un auténtico enemigo de esa fórmula de cambio porque no conduce a nada. Aparte que, en nuestro sistema judicial, yo se lo conozco yo muy bien, ir a esa fórmula para cambiar, nos puede llevar a 3 generaciones, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Otro asunto, Ignacio Unipromel, ¿cómo ve esto? ¿Cómo podría mejorarlo el problema del colapso de esas burbujas, de esos 13 millones de asegurados? ¿Cuál es la solución que vosotros ponéis sobre la mesa? Bueno, la primera, y creo que debe de ser aceptada por todos, es sentarnos a negociar, sentarnos a hablar. Pero si es que es lo único que estamos pidiendo eso. Tenemos mesas de negociación ya acordadas con los colegios de médicos en Baleares, en Tarragona, aquí en Madrid lo vamos a llevar nosotros, en Málaga, en Sevilla. O sea, estamos montando mesas de negociación, como nos dice. Pero a negociar exactamente qué. Vamos a negociar. Evidentemente, un cambio de modelo. No puede seguir. El modelo actual está agotado, es decir, un modelo totalmente opaco, un modelo que no da libertad. Ten en cuenta que tú no puedes ir al médico que mejor resultado tiene en Madrid, tienes que ir al que te señala la compañía o al que te dice el grupo hospitalario. Esto de que el paciente no pueda acceder de forma transparente, por ejemplo, a los baremos que se pagan. ¿Por qué se le ocultan a los pacientes los baremos? Oiga, que no haya diferencia entre pólizas de alto nivel y pólizas de estas low cost que estamos hartos de ver en la tele. Sí, me parece muy bien que se vendan pólizas baratas, pero vamos a ser transparentes. Esas pólizas baratas tendrán copagos y las pólizas altas pues no tendrán copagos, pero debe de saberse cuánto has pagado a tu médico. Aunque el que pague sea una aseguradora, el paciente debe de conocer cuánto se le está pagando al médico que, por ejemplo, te ha podido salvar la vida. Entonces, lo que pedimos, soluciones, transparencia, intervención de competencia española, intervención de Dirección General de Seguros, y yo creo que dentro de un año, que ya está todo prácticamente en el calendario, que el Poder Legislativo español y los grupos políticos, en esto espero que se pongan de acuerdo, pues una normativa legal más parecida a la europea, donde nos permitan ejercer un mercado en un mercado libre. Es que no podemos seguir en un mercado controlado por sociedades de capital o por capital. Oiga, perdone, y vuelvo a insistir, que esto va de médicos y de pacientes, esto no va de otros temas mercantiles ni de gente con altas calificaciones financieras o económicas. Es que ahora mismo el sector está controlado por gente que no es médica. Manuel, desde que tú ejerciste como consejero hasta el día de hoy, ¿habrá habido una evolución? ¿Tú notas? ¿Está igual? ¿Desde tu punto de vista está peor? Los profesionales médicos, que yo tengo varios en la familia, quiero decir, siempre dicen que enfermo que no mejora, empeora. Entonces, yo creo que esta es la situación, la situación no ha mejorado, eso hay que ser objetivo, algunos grupos han hecho algún esfuerzo, muy puntual, con determinado perfil médico, no con todos. No con todos. Y bueno, alguna cosa se puede decir que se ha conseguido desde la presión, y evidentemente y desde la negociación, y alguna también con sentencia judicial, también hay que decirlo, ¿no?
Pero realmente no, es decir, porque decir un grupo potente como puede ser una compañía aseguradora, es decir, pues está cómoda vendiendo pólizas baratas, es decir, porque si las sube de precio va a vender menos pólizas, ¿no? Y lo que se trata es de captar más asegurados. Es decir, con lo cual, si no hay algo que le obligue a reflexionar sobre el modelo, y a plantearse otro modelo que yo creo que no puede ser de la noche a la mañana, tendrá que ser progresivo a lo largo de años, porque esto no es cambiable, es decir, así en un telediario, ¿no? Pero si no hay algo que eso se incite de alguna manera, e incluso por la propia administración pública, que yo creo que debía ser la primera en intentar mover ficha, y empujar ese cambio de modelo en beneficio propio y egoísta del sistema sanitario público, además lo creo firmemente. Es decir, si eso no se consigue, pues va a costar, pero yo creo que es una tarea ardua que merece la pena, porque si no vamos a un desastre. Ignacio, con la nueva ministra que tenemos ahora, ¿ese cambio de modelo es posible? Yo es que no entiendo al resto de actores tan preocupados por el Ministerio. Mire usted que nosotros no tenemos nada que ver con el Ministerio de Sanidad. Ya veremos si con las consejerías de salud. Nuestro sector está siempre criticando, y en esto yo tengo que hacer una crítica, y algún día si quiere invítalo al programa, al señor Rus, al señor Abarca, y hablamos. Dejen ustedes de hablar de la pública, de la medicina y de la sanidad pública. Nosotros tenemos un sector privado de 13 millones de clientes. Pues no tenemos nada que ver ni con la ministra ni con nadie. Nuestro sector es autónomo. Usted voluntariamente y libremente paga una provisión privada y una póliza privada, va usted con dinero de bolsillo a un médico buscando resultados. Porque en la privada tú vas buscando un médico por resultados, por su prestigio. Miren ustedes, que nos dejen tranquilos. Evidentemente no debemos la privada pisarle, con perdón, a la pública y estar todo el día criticándola. Por eso desde Unipromel no escucharás nunca ninguna crítica a la pública, ni nos metemos en la pública, ni creemos que tenemos que hacer conciertos con la pública. La pública tiene sus profesionales y lo hacen muy bien. Lo que le falta son medios, recursos y probablemente igual que a nosotros, dinero. Pero la privada quiere vivir de su propio mercado. Yo no quiero hacer lista de espera de la pública. Creo que lo deben de hacer ellos en horario fuera del horario normal. Entiéndeme. Sí, perfectamente. Tenemos la ministra, pues encantado de que esté, además es médico, ha ejercido, y yo encantado de que por fin haya alguien, porque llevamos una serie de ministros que de medicina, no me dirá el señor Illa o esta ministra que hemos tenido nacida en Canarias, es que llevamos una racha muy mala, Mar, por lo menos esta que tenemos es médico y conoce la medicina. Bueno, Juan Abarca, que sabes que le tuvimos aquí sentado el otro día, estaba esperanzado, por lo menos dice que respiran. Nosotros un también. Cambio en el horizonte puede haber. Ignacio, desde Unipromel, mira, tocáis también el tema de la tecnología, la digitalización, ¿ayudáis a nuestros médicos a avanzar en esto? Bueno, absolutamente, y además lo que pasa es que todas las ayudas para digitalización, para tener en cuenta que el médico llega un poquito tarde a la innovación, está con algo tan complejo que cuando le planteas otro tema que no es el de su especialidad, el de su quehacer diario, pues lo pilla muchas veces en fuera de juego, no creas. Muchos médicos están todavía en la anterior etapa y ya por edad. Ahora, los jóvenes sí, los jóvenes están totalmente con la tecnología y estamos usando todos los días pues tecnología que tú la conoces en los grupos hospitalarios y en las sociedades científicas. El acceso ahora mismo es infinito a recursos tecnológicos. ¿Y cómo nace Woman